Continuamos con los anticonceptivos orales combinados, donde pretendemos llevar ya al campo práctico los conceptos que habíamos revisado previamente. ¿De qué depende que se elija un método anticonceptivo combinado oral para una mujer? Primero debemos tener en cuenta las preferencias que ella tenga. Obviamente que tiene que existir una interacción con su personal de salud donde nosotros a partir de elementos hagamos un juicio. Vamos a tener en cuenta las condiciones clínicas en que esté la mujer y siempre estar atentos a los medicamentos concomitantes que esté usando. Al final veremos algunos aspectos de lo que es consejería, asesoría. Lo importante es que nosotros en este campo debemos integrar el conocimiento que tenemos a las experiencias, a las perspectivas, a las preferencias que tenga la mujer o la pareja. Nunca debemos obligar, así estemos muy convencidos de que haya un método mejor que otro, que tenga mayor beneficio. Dentro de las posibilidades que sean factibles para una mujer, debemos elegir la que se acomode a ella y que nos dé el mejor balance de riesgo-beneficio. Para evaluar las condiciones clínicas que ella tiene es importante la anamnesis. Esto es de interrogatorio, es muy poquitico de examen físico y posiblemente dentro del examen físico la presión arterial sería el hallazgo que nos llevaría a tomar una decisión en contra del método. Saber que no todos los medicamentos concomitantes contraindican el uso, que es algo en lo que se cae muy frecuentemente por no conocer esas interacciones, pero más que por no conocerlas, por no tomarse la molestia de consultarlas durante la consulta para saber si ese medicamento extraño que está usando esta mujer realmente tiene una interacción y no simplemente porque no sabemos si lo tiene o no lo tiene, definimos que no se le recomienda los orales combinados. Y con respecto a la mujer, ya estamos preguntándole siempre ese patrón de sangrado cuando estamos en esa asesoría inicial, porque dependiendo de qué tan tolerante o no sea a una futura irregularidad, nos va a ayudar a definir si la mejor opción es un oral combinado. Conocer la expectativa que ella tiene de efectos secundarios y cómo los asumiría en el momento en que se le presenten, dado el cortejo de efectos secundarios que pueden tener todos los métodos, y tener en cuenta que hay una serie de beneficios que pueden interactuar con estas condiciones y con estas preferencias. Inicio de anticoncepción hormonal combinada. Ya hablamos del método de inicio rápido, es lo más recomendado actualmente, es decir, que la mujer salga el mismo día de la consulta con los orales combinados si esa fue la elección. Simplemente es descartar desde lo clínico un embarazo e iniciar el método. Se sabe que son más los beneficios de hacer esto que los potenciales riesgos, incluso en el caso de que esta mujer que llegó a nuestra consulta estuviera en embarazo en el momento en que lo iniciamos. Si no se inicia al inicio del ciclo, si no estamos iniciando de acuerdo a la recomendación de quien elaboró la pastilla, que entonces algunos lo dan 5 días, otros 3 días, si no se inicia en ese momento temprano que cada una de las pastillas tiene, es conveniente o que haya abstinencia o que haya un refuerzo durante 7 días. La mujer que le iniciamos a los 10 días, a los 12 días, a los 15 días del ciclo, lo inicia en el momento y se refuerza. Lo ideal sería entregar suministros para varios meses. A veces nuestro sistema pone barreras en esto, pero eso lo paga a un precio más alto, que son los embarazos y sus consecuencias. Entonces, el método de inicio tradicional es que sea antes de los 5 días, siempre le decimos arranquen los primeros 5 días del ciclo, algunos de ellos más temprano cuando es la dosis más baja, y de ahí siga tomándose su tableta todos los días, idealmente a la misma hora. Cuando una mujer está en amenorrea de cualquier tipo, si hemos descartado el embarazo, entra por esta vía. Se inicia inmediatamente y se tienen las precauciones mencionadas. ¿Qué hay que hacer en la evaluación de ella para definir si
puede o no puede usar un anticonceptivo oral combinado. La Organización Mundial de la Salud clasifica los exámenes clínicos paraclínicos en 3 categorías. Clase A es un examen físico o paraclínico esencial y mandatorio en todas las circunstancias. Hay que hacerlo siempre que se va a utilizar un método. Clase B es un examen, un paraclínico, una evaluación clínica que contribuye, pero va a depender del contexto. En unos casos sí, en otros casos no. Y en clase C, que no contribuye para nada. Entonces acá tendremos los posibles exámenes y en este momento es una prueba para ustedes. Califiquen ustedes mentalmente dónde van a asignar cada uno de estos exámenes o pruebas para definir si una mujer inicia o no inicia anticoncepción. No se necesita ninguno. No es necesario hacer nada de esto. Somos conscientes que con el ya que la tiene en consulta de planificación, aproveche y tómele una citología, aproveche y haga el examen de mama, aproveche y hágale todo esto. Entonces resulta que como eso nos vuelve rutina a nosotros, siempre lo estamos haciendo creyendo que eso es lo necesario, es bueno, y lo peor, no le estamos explicando a la mujer que eso nada tiene que ver con la planificación, con los anticonceptivos orales combinados, y entonces estamos mandando una serie de mensajes que son negativos y que ya están evaluados. Esa mujer muchas veces no se va a sentir a gusto con esta intromisión, con toda esta cantidad de exámenes, y que va a hacer, posiblemente se nos retire del programa. Posiblemente cuando vaya a cambiar de método ya no venga porque no se va a someter otra vez a unos exámenes que ella en ese momento no considera necesarios. Pero peor, seguramente va a ir a hablar con sus amigas, va a ir a expresar las incomodidades por haber sido sometida a un examen pélvico genital para hacer o iniciar unas pastillas que se las pueden vender facilito en una farmacia, pero sin la asesoría que ustedes pueden dar. Si fuesen capaces de separar todo esto y expresárselo una por una de las mujeres, se pudieran hacer. Cuando usted le dice, vaya tranquila, que es que estos anticonceptivos no tienen problema, pero usted le está examinando las mamas, le está haciendo examen de ovarios, le está pidiendo un poco de exámenes, posiblemente subliminalmente el mensaje sea distinto. ¿Qué decimos con tamización de hipertensión? Sí, ese hay que hacerlo. Es necesario realizar toma de presión arterial para iniciar el método, porque se sabe que iniciar ese método en una mujer con unas presiones arteriales no controladas pudiera ser contraproducente. Sin embargo, si no se cuenta con él, si no cuenta con un tensiómetro, si está en una brigada o en cualquier lado, se sabe que es más el beneficio de iniciarlos que el daño que se haría si se le manda a una mujer que no se detecta como hipertensa. Y con ella, ¿qué haría? Se le cita para posteriormente evaluarla. Una mujer puede estar utilizando otro método y querer cambiar a un anticonceptivo oral combinado. Entonces acá están las alternativas. Si viene de un método de larga acción, un endoceptivo, una T de cobre, un implante, lo ideal sería empezar esas pastillas anticonceptivas desde 7 días antes de retirar el método. Si usted lo inicia, da 7 días, a los 7 días con toda tranquilidad puede retirar el método que estaba usando la mujer y ya ella va a venir protegida. Si resulta que llega en esa época donde usted dice lo voy a hacer de una vez, aplicarán los conceptos que habíamos dicho previamente de acuerdo al ciclo, día del ciclo donde esté, si hay que tomar precauciones o no. Viniendo de acetato de medroxiprogesterona por su gran depósito, usted puede iniciar incluso hasta una semana después de que se cumpla su vida útil. En el parche anillo, idealmente tomar una pastilla antes del día previo al inicio, y si es mini píldora por su menos efectividad, pues sería un uso concomitante durante 7 días. Esto porque es importante, porque estamos hablando que la mujer debe iniciar los métodos el día que llega y debemos garantizar el máximo de efectividad. Si de todas formas la conducta, insisto, es esperar menstruación o a terminar, entonces se tienen las precauciones previas.
Los anticonceptivos orales combinados tienen muchísimos beneficios para la salud de las mujeres. Uno, hay un control del ciclo. Son ciclos más regulares, son menstruaciones menos abundantes, sangrados de menos duración. Esos sangrados de la mujer que está usando anticonceptivos orales combinados no solamente tienden a ser más cortos, menor volumen, sino que incluso van a tener repercusiones benéficas con respecto a anemia. Las mujeres, al perder menos sangre, van a estar con algo de protección. En mujeres que lo necesitan, incrementan la densidad mineral ósea por tener un estrógeno. Tiene unos efectos, ya hablamos previamente, antiandrogénicos, donde va a haber un efecto mínimo, no es el más marcado, pero pueden disminuir el acné, el hirsutismo y definitivamente, ya veíamos, todos disminuyen el acné. Cuando esa mujer ya está en época perimenopáusica, que antes se consideraba una contraindicación para usar hormonales combinados, ella por el contrario se va a beneficiar de estar usando esto, que le va a reemplazar sus hormonas y la está protegiendo de un embarazo en una época que no es la más idónea para eso. Nos ayuda a disminuir el cólico menstrual, la dismenorrea. De hecho, es uno de los tratamientos. Cuando la mujer tiene dismenorrea primaria, podemos usar antiinflamatorios, pero una alternativa, si requiere anticoncepción, es usar los hormonales combinados. Definitivamente también disminuye el cáncer de endometrio, porque este endometrio se mantiene con una baja proliferación, unos cambios adicionales. Al no estar reventando el ovario cada mes en un proceso de ovulación, se ha visto que a largo plazo hay una disminución en el riesgo de cáncer de ovario, que persiste en el tiempo, incluso en mujeres que tiempo antes usaron el hormonal combinado, tienen menos riesgo de cáncer de ovario. Se ha visto que hay una asociación positiva con respecto a menor desarrollo de miomatosis. Estas mujeres desarrollan menos quistes de ovario, quistes persistentes, quistes de tamaño grande que a veces requieren manejo quirúrgico. Es uno de los tratamientos existentes para la mujer que tiene ese síndrome disfórico perimenstrual, para la mujer que tiene mucha sintomatología, irritabilidad en época perimenstrual, cambios del estado de ánimo, cambios físicos de cefaleas, cambios físicos de dolores. Es una alternativa para controlarlo. Se sabe que hay menos riesgo de que la mujer tenga salpingitis por el efecto sobre el endometrio y el moco. Los estrógenos en general disminuyen el riesgo de cáncer de colon. Estas mujeres tienen cierta protección contra la enfermedad benigna de mama, tienen menor frecuencia de dolor pélvico. Las mujeres que teniendo un endometrioma se tratan con anticonceptivos orales combinados tienen menos riesgo de recurrencia y a la vez hay menos recurrencia de la dismenorrea. Posiblemente haya muchos más beneficios que ustedes conocen y esto nos va a ayudar en algún momento a tomar la decisión cuando una mujer se va a beneficiar más de un método de corta acción, de menos adherencia, de más fallas que utilizar uno de los métodos que veíamos previamente, porque de pronto en ellas estamos buscando una ganancia secundaria por cualquiera de estas vías. Esta no debe ser como la explicación entonces para decir es que como estoy viendo tanto efecto benéfico va a ser mi primera elección, porque veremos que la mayoría de las mujeres no estarían en este grupo. La mayoría de las mujeres están libres de casi todos estos problemas. A la vez, por ser hormonal, por ser sistémico, por la dosis que tiene, hay una cara que no es tan alegre y son sus efectos secundarios. También pueden inducir sangrados irregulares, es muy infrecuente. Ya veíamos, si están usando dosis de menos de 30 microgramos de etinil-estradiol, van a tener mujeres con spotting, con sangrados, con manchados. No es infrecuente que las mujeres en los 3 primeros meses de uso de cualquier anticonceptivo oral hormonal combinado tengan sangrados irregulares, pero esos sangrados van a mejorar después de los 3 meses.
contrario a otros métodos que no tienen estrógeno, que no tienen la combinación estrógeno-progestágeno, estas mujeres tienen sensación de dolor mamario, tienen sensación de congestión, sensación de mamas tensas. Es bien conocido la frecuencia de náuseas. Generalmente las náuseas son una respuesta individual, van desapareciendo con el tiempo, pero es un síntoma molesto. Igual la cefalea. Con la cefalea es bien importante averiguar en qué momento del ciclo se está presentando la cefalea, porque como veremos al final del curso, las soluciones a veces son diferentes a las que nos diría la intuición. Puede aparecer migraña con aura, y acá esto mírenlo como de lo más grave que le pudiera suceder a una mujer. Si usted está seguro que esa mujer no tenía migraña previamente y le estaba apareciendo migraña con aura, eso es una indicación absoluta e inmediata de suspender el anticonceptivo oral combinado por el riesgo incrementado que tiene esa mujer de desarrollar una enfermedad cerebrovascular. Ya lo veíamos en el listado previo que este es una contraindicación absoluta para el uso de hormonales combinados, pero la mujer que cumplió criterios porque no lo tenía y lo desarrolla con ellos es un peligro. Algunas se van a quejar de resequedad vaginal porque los anticonceptivos orales combinados, digamos que predomina mucho en algún momento esa parte progestacional sobre la mucosa vaginal, lo que hace que les produzca irritación, les puede producir molestia durante la relación sexual. Habría que controlarle. Con la disminución de la libido, es discutido, es controversial el hallazgo. Lo que uno espera es que la mayoría de las mujeres, al estar más tranquilas, más seguras, por estar protegidas de un embarazo, tengan un incremento en su vida sexual, en su satisfacción, pero también se ha visto que hay algunas que tienen disminución de ella. El aumento de peso lo hemos esbozado. Las mujeres, los seres humanos, tenemos la tendencia a aumentar de peso y entonces no se le puede asignar al anticonceptivo oral combinado. Sin embargo, hay mujeres que por su predisposición pudieran sufrir ese efecto, y posiblemente haya otra serie de efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Acá no estoy incluyendo los riesgos más graves que veremos más adelante. Bueno, una vez hemos decidido que sí es una buena candidata porque ella quiere una planificación a corto plazo, es decir, es una mujer que no está pensando diferir su embarazo más allá de un año, donde sería preferible usar uno de los otros métodos, o cuando hemos visto que es una mujer que definitivamente tendría contraindicación a los otros, o los otros métodos le pudieran exacerbar alguno de sus manifestaciones que pudieran ser controladas con anticonceptivo oral combinado, entonces viene el proceso de hacer el seguimiento. ¿Cómo las vamos a controlar? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Entonces, no deberían existir esas rutinas de que venga cada tanto tiempo, venga una visita cada tantos meses. Debería ser una consulta abierta, donde la mujer tenga la posibilidad de asistir en cualquier momento, básicamente a ver cómo está tolerando, para ver qué tan satisfecha está con el método o no, disipar las preocupaciones que pudiera tener por algo que le esté sucediendo, evaluar cambios que están presentándose y de acuerdo a esto definir si es buena candidata a continuar con el método, ver si ha habido cambios en su percepción de embarazo, en su percepción de los métodos, y pensar en cambiarla a uno más efectivo, y hacer unos controles clínicos de presión arterial. El efecto del anticonceptivo oral combinado sobre la presión arterial es mínimo, es muy poquito, pero es un aumento. Y lo otro que recomienda es controlar el peso, pero ante todo es para llevar ese registro de aquello que hemos mencionado previamente, de mujeres que subjetivamente consideran que por el efecto del método están aumentando de peso. Nuevamente la observación, una cosa son las recomendaciones internacionales, otra es nuestra normatividad. Lo recomendado en estos métodos desde lo clínico, desde la evidencia, es no haga exámenes rutinarios, no haga pruebas rutinarias, simplemente dé la oportunidad de consultar cuando ella considere que lo necesite o cuando considere que se están presentando cambios en su vida.
Entonces, esos métodos, ¿cómo los podemos utilizar? Pues a ver, lo que estamos acostumbrados siempre es al uso cíclico de los anticonceptivos orales combinados. ¿Eso qué significa? Que son las mujeres que inician un sobre, terminan un número de pastillas activas, descansan una semana y vuelven y reinician. O mujeres que toman 24 días continuos, 4 días de placebo y reinician, mujeres con 21 días, 7 días de placebo y reinician. Ese es el uso cíclico tradicional de los anticonceptivos orales combinados, que sigue siendo válido y hay que aplicarlo, hay que utilizarlo como es. Sin embargo, existe la opción de lo que se llama el uso continuo o extendido de ellos. Entonces, en ginecología hemos conocido que tenemos condiciones clínicas en las cuales las mujeres se benefician de no suspender en ningún momento las pastillas anticonceptivas, las anticonceptivas combinadas. La endometriosis, la dismenorrea y síntomas perimenstruales. Pudiera suceder que algunas mujeres consideren que no menstruar es una comodidad y es una decisión que ellas pudieran tomar. Entonces, partiendo del hecho de que ya en condiciones clínicas se ha evaluado y se ha visto que no es deleterio el uso continuo o extendido de anticonceptivos orales combinados, este concepto se ha traído a la anticoncepción y aunque para algunas personas pudiera ser nuevo, no lo es tanto. Tenemos 12 ensayos clínicos con asignación aleatoria donde se ha usado combinaciones de etinilestradiol con variedad de progestágenos y mire qué tan variado es esto. A las mujeres se le dice tome 49 días de pastillas activas, suspenda cada 70 días, cada 91 días, cada 168 días, cada 336 días, cada 365 días y descanse 3 o 4. Es decir, ¿esto cómo se interpreta? 365 días continuos de anticonceptivos orales combinados y descansar 3 o 4 días al año para ese día ver un sangrado. Pero puede ser 333, 168. Estos estudios, que son bastantes, han hecho toda esta variedad de esquemas de uso continuo extendido. Y entonces llegamos a una flexibilidad como esta dentro de esos estudios. Vea, use pastillas activas el tiempo que quiera, hasta que en algún momento, durante 3 días de uso de ese anticonceptivo oral combinado, 3 días continuos, usted vea que hay sangrado. En ese momento, suspenda las que está tomando, descanse 3 días y a los 3 días vuelva y reinicie. Conclusión, esa mujer no va a ser regular, ella va a estar la mayor parte de sus meses sin menstruación, va a estar tomando sus pastillas, va a estar controlado su sangrado. Y miren otro esquema que se ha probado. Tome pastillas continuas todos los días que quiera, sin límite inferior o superior. Cuando quiera, libre albedrío suyo, suspenda 4 días, en esos 4 días posiblemente sangre y vuelva y reinicie otro ciclo de cuanto quiera. 35 días, 40 días, 60 días, 80 días. Y la mujer va a estar más protegida para el embarazo, más tiempo, y miremos qué sucede con ello. Cuando se han comparado esos esquemas, se ha visto que la satisfacción, la adherencia de las mujeres es muy similar entre los dos esquemas. Los sangrados tanto regulares como los sangrados irregulares son similares entre los dos esquemas. Y en cambio, ¿qué se ha visto? Que las mujeres que usan esos esquemas extendidos continuos van a tener mejoría en la cefalea, van a tener mejoría en irritación genital, en cansancio, en dismenorrea, en distensión abdominal. O sea que es una alternativa. Pensemos en las deportistas. Las deportistas a veces necesitan esos esquemas, a veces hay salidas, o sea que no le tengan miedo a este asunto. El hecho de que las pastillas sean para menstruar cada mes,
que no es estrictamente una menstruación, sino sangrar cada mes, se hizo fue para imitar ese ciclo, para que la mujer como que no percibiera que estaba sucediendo con ella algo muy extraño a lo que era su rutina, pero realmente no tienen como una explicación fisiológica o que esté haciendo alguna acción antifisiológica. Bueno, dentro del manejo para garantizar una adecuada anticoncepción con estos métodos que ya vimos, que dependen mucho de la mujer, que está lejana a la eficacia de la efectividad, uno de los aspectos importantes son las pastillas olvidadas. Cuando estamos hablando de olvido es más de 24 horas sin tomar pastilla. Otra cosa es el retraso. El retraso es aquella mujer que no se tomó la pastilla en el momento que le correspondía cuando se cumplían las 24 horas, pero se acuerda en el lapso de las siguientes 24 horas. Ante esa situación, la recomendación es la tradicional. Tan pronto se acuerde de que no se había tomado una pastilla el día anterior, se toma esa y ese día continúa con el esquema normal. Esa mujer, si a las 24 horas se da cuenta que no se había tomado la del día anterior, debe tomarse 2 pastillas juntas en ese momento y al día siguiente reiniciar su ciclo normal. Esta situación ya es más delicada porque son más de 24 horas de olvido. ¿Qué sucede si ese olvido es en la primera semana? Es grave. Si está olvidando incluso una sola pastilla. ¿Por qué? Porque esa mujer ya no va a tener todo el freno de ovulación y se vuelve susceptible de tener un embarazo si tiene una relación no protegida con otro método. Entonces, en ese caso, ¿qué se debe hacer? Tomarse la pastilla una después de las 24 horas y luego continuar con su esquema tradicional. Como pudo haber habido una disminución del freno de la ovulación y que se empiece a generar un desarrollo folicular mayor y una ovulación, se recomienda que haya protección en los siguientes 7 días vía abstinencia o métodos preservativos. Y si la mujer tuvo una relación en esa semana, veíamos que es candidata a acudir a anticoncepción de emergencia. Si se presenta en la semana 2 o 3, si olvidó menos de 3 píldoras, menos de 3 son 2, se toma una tan pronto se acuerde y continúa con una pastilla diaria. Una de las recomendaciones de expertos es, si en esa segunda o tercera semana olvidó 2 pastillas, una pastilla, para que se disminuya la probabilidad de fallas, no tenga descanso de hormonas entre ese sobre que está usando y el siguiente. Es decir, si es un sobre de pastillas activas, empátela. Si es un sobre de pastillas con placebo, descarte todos los placebos y reinicie un nuevo sobre. Cuando ya son 3 o más píldoras, va a haber más riesgo de embarazo. El manejo de la anticoncepción va a ser similar, va a tomar una, tan pronto se acuerde, va a continuar con el esquema, el de ese día más los siguientes, nuevamente hace la estrategia de dar una continuidad al uso de hormonales empatando esos sobres de pastillas activas, se protege por 7 días y esta mujer pudiera ser candidata a anticoncepción de emergencia porque son bastantes píldoras. Va a depender obvio de qué, si estuvo expuesta a una relación no protegida por otro medio. Un evento que mencionamos siempre como causante de fallas en los anticonceptivos orales combinados es el vómito profuso o una diarrea prolongada, una diarrea que hace que no se absorba adecuadamente la cantidad de hormona que requerimos. Y ese está descrito desde hace bastante tiempo como uno de esos factores que nos hace cambiar una eficacia buena por una efectividad no muy buena. A la mujer se le debería explicar desde su asesoría inicial que en caso de presentar esto, lo más probable es que ella con el vómito sea más consciente. Si vomitó después de haber tomado la pastilla, se debe asumir como una píldora perdida y como tal se debe actuar, es decir, se debe repetir la dosis, se deben tener las precauciones. Si el evento vómito se continúa,
Una alternativa sería usar esos mismos anticonceptivos orales combinados vía vaginal. Se sabe que se absorben también como por la vía oral, se sabe que inhiben el eje adecuadamente y en algún momento se ha probado en mujeres que ya sabemos que tienen, por sus condiciones clínicas, por los tratamientos que están recibiendo, un vómito continuo. Un aspecto a revisar también es la interacción medicamentosa. Entonces, ¿qué medicamentos disminuyen los niveles de la anticoncepción hormonal combinada y qué medicamentos nos disminuyen la efectividad? Acá, como un llamado, interacción va a haber casi siempre con todo. Si nosotros buscamos en los textos, las hormonas y el resto de medicamentos de una u otra manera están interactuando, de una manera u otra están a veces compitiendo por un receptor, están aumentando una depuración, están disminuyendo. Sin embargo, la simple presencia de esa interacción no es suficiente para que uno tome medidas adicionales. Los medicamentos que se sabe que disminuyen esa efectividad del anticonceptivo hormonal combinado, los principales están en el grupo de los antiepilépticos, donde los tradicionales carbamazepina, fenobarbital, fenitoína han estado siempre a la cabeza. Topiramato lo resalto porque en ocasiones van a encontrar mujeres con ello, va a depender de la dosis. Si la dosis es superior a 200 al día, va a disminuir niveles y disminuir efectividad, pero si es dosis inferior no habría problema. Acetato de ulipristal, ya lo mencionamos, la precaución que se debe tener cuando se usa como anticoncepción de emergencia, porque él compite con las hormonas y va a disminuir su efectividad. Entonces, en esas mujeres idealmente que vienen usando anticoncepción hormonal combinada y vamos a usar anticoncepción de emergencia, pues idealmente preferir un dispositivo, de pronto el levonorgestrel, pero si tenemos que acudir a ulipristal, tener otras precauciones porque en los días siguientes se va a haber disminuido su efecto. La rifampicina, rifabutin como antibióticos. Precauciones también hay con los inhibidores de la bomba de protones, con los antagonistas de los receptores de H2, es decir, medicamentos gastrointestinales. Hay que tener precaución porque ellos también pueden disminuir esa efectividad. ¿Qué se sabe ya hoy que en algún momento se pensaba que disminuían la efectividad? Los antibióticos. Los antibióticos se le han asignado múltiples mecanismos por los cuales pudieran interactuar negativamente con la anticoncepción hormonal oral combinada. Sin embargo, después de más estudios se ha visto que no. Entonces, no los enumeremos, simplemente sepamos que los antibióticos, excepto la rifampicina, no es problema con esto. Con los antirretrovirales, ustedes van a ver incluso los criterios de elegibilidad con unas tablas inmensas donde usted ve todos los nombres de todos estos medicamentos, pero da la tranquilidad que aunque no nos los sepamos, que no nos les sepamos el nombre, ellos generalmente son categoría 2 y se ha visto que las interacciones son más desde el punto de vista farmacológico, fisiológico, pero no tienen repercusión clínica. La gliceofulvina es una de las que últimamente ha salido, en algún momento estuvo dentro de los medicamentos que había que tener precaución, ya se sabe que no. Lo mismo nos pasa con lanzaprazol y tacrolimus, no hay que tener precauciones diferentes con ellos. Así como los medicamentos pueden interactuar negativamente sobre el anticonceptivo y disminuir efectividad, la relación puede ser al contrario, puede ser el anticonceptivo como tal modificando la acción de otros medicamentos, que puede ser disminuyendo niveles o efecto o incrementándolos. Entonces aquí tenemos un listado de los medicamentos donde hay una información confiable que tienen un efecto de disminución. Entonces ya cuando se esté ante estos casos hay que valorar si es necesario, de acuerdo a las condiciones de la mujer, si es necesario incrementar la dosis que están recibiendo de estos, porque realmente no es una contraindicación para decir que no, que se prive del anticonceptivo. Sin embargo, estamos viendo acá condiciones donde posiblemente
ellos no son la primera elección y tendríamos que estar pensando en otros. Y a cuáles les aumentan los efectos adversos o al menos los niveles, ahí tenemos otro listado de medicamentos. Como muy posiblemente ninguno de nosotros está en condiciones de aprenderse todas las interacciones medicamentosas, la recomendación es esta. Vale para todo lo de medicina. Busquemos una buena fuente de evaluación de interacciones medicamentosas. Aquí pusimos un anticonceptivo oral combinado, le adicionamos un medicamento que es topiramato y él nos está diciendo qué interacciones hay entre ellos dos, qué precauciones debemos tener. Entonces la dirección electrónica donde pueden acceder a esto de manera gratuita está puesta en pantalla, sin decir que sea la única, sin embargo es una recomendable por su seguridad, por su confiabilidad, es recomendada por organizaciones internacionales y tiene esa ventaja de ser gratuita. Tenemos otras que son pagas, también con excelente respuesta, como el Micromedex u otras. Miremos los riesgos. Previamente habíamos visto efectos secundarios, ahora vamos terminando con los riesgos. ¿Qué riesgos corre una mujer cuando se expone al efecto de anticoncepción hormonal combinada? No hay duda, y a este es al que hay que tenerle pánico. La trombosis es el evento marcador que nos hace elegir a nosotros cuando una mujer tiene contraindicación absoluta o relativa para el uso de un combinado con estrógeno, porque el estrógeno, al ser trombogénico, va a interactuar con toda otra serie de factores cardiovasculares que pudiera tener la mujer, farmacológicos, de condiciones clínicas, por ejemplo, tener un cáncer trombogénico, que hace que debemos tener mucha precaución con él. Ya vimos que el riesgo de los anticonceptivos orales combinados es diferencial dependiendo de cuál sea la combinación progestacional que tenga. Eso nos sirve para tomar la decisión para la población general, decir a quién le quiero evitar yo el incremento, aunque bajo, del riesgo en trombosis. Pero cuando estamos hablando de mujeres con riesgo, ninguno de ellos aplicaría. Ha existido siempre el llamado a atención con cáncer de mama. Esto es controversial. Hay metaanálisis de este asunto, uno de los metaanálisis de cáncer de mama y anticonceptivos orales, de estudios observacionales, es bastante marcador en esto, y aunque lleva muchos años, con base en él es el que se toman las decisiones, y se sabe que una mujer que use a largo plazo los anticonceptivos orales combinados, y sobre todo si los empieza a usar antes de su primera gestación, de su primer parto, si lo empieza a usar joven, realmente sí hay un incremento en el riesgo de tener cáncer de mama. Pero ojo, no es esa una barrera total para decir que no vamos a usar hormonales combinados. Si una mujer lo necesita, lo quiere, se beneficia de otros, en ese balance de riesgo-beneficio hay que preferir el anticonceptivo oral combinado. Pero si para ellas tenemos unas alternativas ya conocidas que no le inducen este riesgo, sería preferible usar otros. Cáncer de cuello uterino, igualmente, incluso teniendo en cuenta el PBH, incluso teniendo en cuenta la vida sexual de la mujer, incluso teniendo en cuenta todos esos factores de riesgo, se ha visto que hay un incremento del cáncer de cuello uterino en las mujeres que usan anticonceptivos orales combinados. Y tenemos también las dudas con respecto al efecto que ellos pueden tener sobre ya no eventos venosos como es la trombosis venosa, sino arteriales como sería el infarto y la enfermedad cerebrovascular. ¿Qué hay de esto? Entonces aquí sí, aunque venga de la colaboración Cochrane bien reciente la revisión, estos no son ensayos clínicos controlados. Estos son estudios observacionales, específicamente casos y controles, no hay más. Entonces siempre hemos dicho, es que no es que es con la evidencia perfecta, sino con la mejor de la disponible, es con la menos mala de la que exista. Entonces a partir de acá se ha visto que usar anticonceptivos orales combinados incrementa el riesgo de infarto de miocardio en un 60%, de enfermedad cerebrovascular isquémica en un 70%. Llamado de atención, aunque estoy diciendo un 60%, un 70%, y eso pudiera sonar muy grande, siempre debemos pensar en los términos absolutos.
lo está aumentando en un 60%. ¿A partir de cuánto? Entonces, el infarto en mujeres jóvenes, mujeres de 15 a 45 años, es una enfermedad extremadamente infrecuente. Estamos hablando de 1 en 1.000.000 de mujeres. Si toman anticonceptivos orales combinados, se va a aumentar un 60%. Es pasar de una mujer en 1.000.000 a 1.6 a 2 mujeres en 1.000.000. Y algo pues parecido en el juego entre relativo y absoluto con enfermedad cerebrovascular isquémico, no para la hemorrágica. Bien importante, ese riesgo, contrario a lo que se ha pensado en algún momento, no se modifica según el tipo de progestágeno. Use el progestágeno que use, se incrementa este riesgo. Y pareciera, no es muy sólida la información, que en la medida en que el anticonceptivo tiene dosis más altas, cuando se usaba 100, cuando se usa 50, este riesgo es más alto. Entonces son elementos para seguir decidiendo. Acá entonces la conclusión de esta revisión sistemática la dejo en inglés y la dejo como para una reflexión personal de una convicción que tengo. Es probable que la píldora anticonceptiva oral que contiene levonorgestrel y 30 microgramos de estrógeno es la forma más segura de anticoncepción hormonal oral. Y esto tiene una repercusión supremamente importante. Y acá entonces un llamado de atención a todos ustedes que están en contacto con pacientes, con mujeres, en el día a día, en un medio como el colombiano, donde el 80% de la población es pobre, donde el hecho de comprar un sobre de pastilla representa una proporción muy alta de esos ingresos mensuales de una familia, donde sabemos que por influencias externas han llevado a mucho personal a pensar que los anticonceptivos orales combinados mejores, más efectivos, con menos efectos secundarios, con mayor cantidad de efectos benéficos para la mujer, son los que no tiene contemplados nuestro plan obligatorio de salud. Y es triste ver la cantidad de mujeres que salen de una consulta donde la asesoría que han recibido es: venga, pero si usted tiene, venga, le anoto por detrás otro nombre de otra pastilla para que usted compre, porque la única que tenemos acá es esto. Entonces el llamado es a vea, no se sientan mal, no crean que están haciendo un mal en el momento en que ustedes están recomendando dentro de sus IPS el anticonceptivo que este sistema de salud está ofreciendo a las mujeres. Que ya ustedes como individuos o personas con dinero o por otro factor quieren acudir a otra marca, otra cajita, otro color, lo puede hacer, pero que sea una decisión guiada por otros factores, no porque estemos pensando que estamos haciendo un beneficio con ellos. Y entonces esta recomendación es de varias instancias mundiales. En Reino Unido encontramos esta misma recomendación, Canadá hace esta misma recomendación. Muchas de las combinaciones anticonceptivas que hemos visto a lo largo de esta charla no han sido aprobadas nunca en algunos países. Algunas de ellas están aprobadas, pero tienen una etiqueta negra por ese riesgo de trombosis sin haber demostrado los otros beneficios. Entonces, es innegable que este es uno de los mensajes que yo a lo largo de todo este tiempo siempre he querido transmitir, porque creo que se hace más bien. Entonces, cuando uno mira 4 de 10.000 mujeres con trombosis, mire, es imposible que un doctor en su consulta tenga 10.000 mujeres sin anticoncepción, otras 10.000 mujeres con anticoncepción, para él darse cuenta que en vez de 4 trombosis tuvo 8, 12 o 16 por estar usando otro anticonceptivo. Pero un sistema sí lo ve y una mujer con una sola que le pudiera prevenir es suficiente. Terminamos con estos mitos, leyendas que hay con los anticonceptivos orales combinados. ¿Es necesario tener periodos de descanso? No, ya incluso hablábamos que hay beneficios de usarlos
en métodos continuos, no hay que descansar. El organismo, estamos diciendo, con solo 2 días, en algún momento que le olvide una pastilla, con retraso en una sola pastilla se genera una ovulación. Estamos diciendo que hay unos efectos benéficos, entonces no es necesario descansar. ¿Tener efecto negativo en la fertilidad con los mismos argumentos? Definitivamente no. ¿Producen efectos congénitos cuando la mujer se embaraza usándolos o los usa estando en embarazo? Definitivamente no, no han logrado demostrarse esto. Las mujeres mayores de 35 años hoy, si cumplen criterios después de un análisis juicioso, pueden usar anticoncepción hormonal combinada, incluso hasta la época de perimenopausia lo esbocé en algún momento. ¿Producen acné? Repetir lo dicho. En los 3 primeros meses algunas van a desarrollar lesiones, pero a la larga todas van a estar controladas, hay que advertirlo. Producen cáncer. Entonces he hablado previamente de que hay un incremento del riesgo de cáncer de mama, un incremento del riesgo de cáncer de cuello, pero no se puede decir que ellos lo causen. Mujeres sin usar este tipo de hormonas lo desarrollan. La mayoría de las mujeres que los usan no desarrollan ese tipo de cáncer. Lo que sí es cierto es que incrementan un poco ese riesgo en la población que los utiliza. Bueno, con esto terminamos estas 2 reuniones con respecto a la anticoncepción hormonal combinada. Programamos para la siguiente las otras vías alternativas de suministro que tenemos de anticoncepción hormonal combinada, que desarrollaremos según agenda de objetivos.